¿Qué les pareció este video? Amén, qué precioso, ¿verdad? Se le enchina a uno la piel, ¿verdad? Solo de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bueno, trajeron su Biblia. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si alguien no tiene Biblia, por favor levante su mano. Ahí nuestros voluntarios le van a hacer llegar una para que usted lleve la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy ya vamos por el capítulo 2. Hoy vamos a continuar con la serie del estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer el capítulo 2, verso 1 al 13. Amén. Y el tema de hoy se llama el cumplimiento de la promesa. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a leer la Biblia primero y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 2, ¿me siguen con la lectura? Vamos a leer ahí. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Usted puede acompañarnos ahí con la versión que usted tenga, ¿verdad? Dice así. Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Dice así: la llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Verso 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Bueno, hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos consuela, tu palabra nos da fe, tu palabra nos da aliento, tu palabra nos da vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a atesorarla en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, Señor, y a ponerla por obra, Señor, que salgamos de aquí con nuevas fuerzas, Señor, con nuevos ánimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, los que estuvieron la semana pasada, ¿cuántos estuvieron con nosotros la semana pasada? Amén. Estuvimos estudiando, ¿verdad? El final del capítulo 1, donde los discípulos, ¿verdad?, escogieron a aquel que iba a continuar, aquel que iba a sustituir a Judas, ¿verdad? Que Judas Iscariote se había ahorcado. Así que era necesario, ¿verdad?, que alguien más ocupara su lugar, ¿sí? Así que dice que oraron, ¿sí? Número 1, se pusieron, habían dos, dice, ¿verdad? Habían dos personas, dos candidatos, ¿verdad?, que podían tomar el lugar de Judas Iscariote. Pero uno de los requisitos era que tenían que haber visto a Jesús desde su bautizo.
con Juan el Bautista en el río Jordán, ¿verdad? Luego otro requisito era que hubiera andado con Jesús durante sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Que hubiera visto sus milagros, hubiera visto cómo Jesús sanaba y predicaba el Evangelio del reino de Dios. Otro requisito era que hubiera visto a Jesús morir en la cruz, ¿verdad? Y también que lo hubiera visto resucitado, ¿verdad? De la muerte. Esos eran los requisitos para poder llegar a ser un apóstol. Así que un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Pero un apóstol es aquel que es enviado. Amén. Estaban los discípulos preparándose para ir y ser enviados, ¿sí? Así que, verso 23 dice que propusieron a 2 hombres. Número 1, a José, a quien llamaban Barsabás, llamado también conocido como el Justo. Capítulo 1, verso 23. Y a Matías. Después todos ellos oraron. Y mira la oración que hicieron los discípulos. Oh Señor, dice, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces dice que echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Muy bien, así que ahí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a continuar entonces en el capítulo 2, verso 1, en cuanto al cumplimiento de la promesa, las promesas que Dios le había dicho a sus discípulos. Hoy vamos a ver entonces los puntos importantes, son estos. Número 1, usted tiene su boletín, ahí tiene los puntos para que tome nota y pueda escribir ahí las profecías que se cumplieron. Punto número 1, el cumplimiento de las profecías, vamos a ver. Número 2, el significado de lo que significa Pentecostés. Número 3, los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Y número 4, la respuesta del pueblo, de las personas que estaban ahí presentes. Amén. Así que el día de hoy también al final vamos a tener Santa Cena, o sea, comunión, así que prepare su corazón, ¿verdad? Y vamos a repartir los elementos para que usted, como cada domingo, todos los primeros domingos de cada mes, tenemos la comunión, la Santa Cena. Así que eso al final. Así que, ¿cuáles eran ese cumplimiento, esas promesas que Dios les había dicho a sus discípulos? Número 1, escriba ahí Juan 16:7. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, os conviene que yo me vaya, les dijo, ¿verdad? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, dijo Jesús, os lo enviaré. Jesús estaba limitado en cuanto a tiempo y espacio. Era necesario que Él se fuera para que viniera entonces el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador, el que iba a venir a morar en el corazón de los creyentes, ¿verdad? Y que iba ahora a darles ese poder, esa fuerza que necesitaban para ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos estaban tristes, no comprendían por qué razón su maestro se tenía que ir. Ellos pensaban que Jesús los iba a libertar de la opresión de Roma, que iba a venir a poner fin a la esclavitud que tenían con los romanos, porque estaba escrito que el Mesías prometido vendría y traería paz, ¿verdad? Pero Jesús les estaba hablando de un reino no temporal, ¿verdad? No de este mundo, sino un reino eterno, ¿verdad? Y ahorita ellos no lo comprendían, más adelante lo iban a ver cuando Jesús iba a resucitar. Así que otra de las promesas cumplidas era que lo vimos hace 2 semanas, en Hechos 1:4. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Les dijo, una vez mientras comía con ellos les ordenó. ¿Qué les dijo? No se vayan de Jerusalén, les dijo, hasta que el Padre les envíe el regalo. ¿Cuál era ese regalo que les había prometido? Tal como yo les dije antes, era el Espíritu Santo. Así que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que fueran pacientes, que esperaran, que no se fueran, que se quedaran en Jerusalén hasta que el Padre les enviara ese regalo. Jesús murió en la fiesta de la Pascua, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces Jesús después
resucitado al tercer día, estuvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos, comió con ellos, les habló del reino de Dios, y a más de 500 personas se les apareció durante esos 40 días, ¿verdad? Que estuvo aquí antes de ascender al cielo, ¿verdad? Entonces, en esos días se le apareció a algunos de sus discípulos, a María Magdalena, ¿se recuerdan? Fue una de ellas que primero lo vio resucitado en la tumba, a las mujeres que llegaron a ungirlo, ¿verdad? Con especies aromáticas. Se le apareció a Pedro, a Jacobo, ¿verdad? Y a más de 500. Así que Jesús comió con ellos, se les apareció varias veces, ¿verdad? También en la pesca milagrosa, cuando un día Pedro había dicho, volvamos voy a ir a pescar, vamos contigo, dijeron los discípulos, ¿verdad? Esto está en Juan capítulo 21. Jesús se les aparece en la pesca, ¿verdad? Milagrosa. No habían pescado nada toda la noche, pero Jesús, tan lleno de amor y misericordia, comisiona a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, yo te quiero, Señor. Le dijo Pedro, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Le dijo, apacienta mis ovejas, Señor. Y a la tercera vez le dijo, Pedro, ¿realmente tú me quieres, Señor? Señor, tú lo sabes todo, le dice Pedro, ¿verdad? Así que el Señor perdona a Pedro, lo restaura, ¿verdad? Y lo comisiona, porque tenía un plan para él, ¿verdad? No era que Pedro se quedara ahí pescando, ¿verdad? Toda su vida, como anteriormente era su negocio, antes de que Jesús lo llamara. No, ahora ahora iba a ser pescador de hombres, como les había dicho a los discípulos, ¿verdad? Ya no más vas a pescar peces, ¿verdad? Sino ahora te vas a convertir en pescador de hombres. Yo te voy a usar grandemente. Y así fue. Vamos a ver aquí cómo Pedro fue uno de los primeros, los líderes que Dios usó, ¿verdad? En la iglesia primitiva. Otra de las promesas está en Lucas 3:16, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan siempre respondió, yo los bautizo, decía Juan, con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista. Ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Pero dijo algo, una promesa, Juan el Bautista, que también era profeta, ¿verdad? ¿Qué dijo? Él los bautizará, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego, dijo, ¿verdad? Así que Juan el Bautista, no hay otra persona más humilde en esta tierra, ¿verdad? Como Juan el Bautista. ¿Y sabes por qué? Porque él dijo, es necesario que yo me haga a un lado para que yo mengüe y él crezca, dijo, ¿verdad? Mira qué humildad este hombre, ¿verdad? Él no quería bautizar a Jesús. Yo tengo que ser bautizado por ti, le dijo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, no, Juan, es necesario, ¿verdad?, que yo sea bautizado, ¿verdad? Jesús no tenía pecados, ¿verdad que no? Él no tenía por qué bautizarse para el perdón de los pecados, como Juan lo hacía, pero Él lo hizo para darnos el ejemplo, ¿verdad que sí? Para que nosotros también sigamos su ejemplo como seguidores de Cristo y también nos bauticemos. Este año, en agosto, vamos a tener bautizos, así que aquellos que no se han bautizado, vamos a ir allá a Lake Geneva, otra vez como el año pasado. El año pasado se bautizaron 7 personas, ¿verdad? Y hubieron más que se quedaron pendientes de bautizarse porque andaban de vacaciones o por diferentes situaciones. Pero los que no se pudieron bautizar el año pasado, este año van a tener la oportunidad de poder hacerlo, ¿sí? Pero antes vamos a dar algunas clases para que usted pueda tomar también ese paso de obediencia, que como es las aguas del bautizo. Amén. Así que Juan el Bautista profetizó que Jesús vendría y nos bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Vamos a ver el cumplimiento de esta promesa. Y en Hechos 1:5 también Jesús dijo que Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, Juan bautizaba con agua, dijo Jesús. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén, por eso, ¿verdad? Así que Jesús murió en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Se apareció durante 40 días y los discípulos se quedaron en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo otros 10 días más. O sea, cuando se cumplieron 50 días de que Jesús había ascendido al cielo, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo en medio de la celebración de la Pascua. Así que, ¿cuál era esa celebración de la Pascua? Bueno, ustedes saben que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?
Se celebraban muchas fiestas, los judíos celebraban muchas fiestas, ¿verdad que sí? Así que el día de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sí? Pues se llaman pentas, quiere decir 50, ¿verdad? 50 días, ¿verdad? Esto está en Deuteronomio 16:16. ¿Qué decía? Deuteronomio 16:16 decía que tenían que celebrar con las primicias de la cosecha de trigo. A esta fiesta de Pentecostés también le llamaban la fiesta de las semanas. Y esta fue una de las mayores fiestas que celebraban los judíos, ¿verdad? En cumplimiento a la palabra de Dios, que estaba en Deuteronomio 16:16. Así que entre los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada de la cosecha era presentada a Dios en la Pascua. Pero en el día de Pentecostés traían las primicias de toda la cosecha de trigo, ¿sí? Y la presentaban a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama también el día de las primicias, ¿mira? Y esto está en Números 28:26. Amén. Así que también la tradición judía enseñaba que el día de Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿sí? Allá con Moisés, ¿verdad? Así que los judíos también llamaban al día de Pentecostés el Shinchat Torah, o sea, el gozo de la ley, ¿sí? Cuando el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Fue un día también especial que ellos recordaban en esta fiesta de Pentecostés, ¿sí? Así que Jesús ascendió al cielo, se apareció durante 40 días y el Espíritu Santo vino 10 días después de la resurrección, de que se cumplieron los 40 días de la resurrección de Jesús. Así que los judíos venían de diferentes lugares a celebrar la fiesta, ¿sí? Del Pentecostés, ¿verdad? Venían de muchos lugares durante la persecución que tuvieron, ¿verdad? Con los babilonios, los asirios, la diáspora, se le llama en el Antiguo Testamento la diáspora. Muchos judíos fueron dispersados por muchos pueblos, pero según la ley, todos aquellos judíos que vivían 30 kilómetros alrededor de Jerusalén, tenían por obligación que asistir al templo a presentar sus ofrendas, ¿sí? Y a celebrar. Se quedaban ahí, era una fiesta que duraba 7 días, ¿verdad? Era una celebración grande, amén. Así que venían gentes, como leímos ahí, de muchos lugares, creyentes, ¿sí? Los primeros convertidos al cristianismo venían, y también venían otros que eran, le llamaban los judaizantes, ¿sí? Que eran gente que no era judía, pero se habían convertido a la ley judía, ¿verdad? Se habían circuncidado también. Muy bien, así que otra de las promesas la vemos ahí, que está en Hechos 1:8, ¿verdad? Lo leímos hace 2 semanas que estaba ahí. ¿Y qué decía la promesa? Que Jesús les dijo, pero recibirán poder, les dijo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Empezando dónde? En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mira qué precioso, ¿verdad? El evangelio se iba a extender. Era necesario que los discípulos esperaran, que no se fueran sin el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor les había prometido, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Pero tenían que esperar, ¿verdad? Antes de ir a predicar el evangelio, tenían que ser llenos de la presencia de Dios, tenían que recibir el Espíritu Santo, que los llenaría con poder para ir y testificar a otros, ¿verdad? Del poder de Dios. ¿Y qué decían los discípulos? Bueno, hablaban acerca de Jesús, ¿verdad? Que había sido crucificado, muerto y había sido sepultado, ¿verdad? Y al tercer día había resucitado, porque ellos lo habían visto, ¿verdad? Entonces ellos hablaban con autoridad, ¿sí? No hablaban cosas que ellos se inventaron o que alguien les dijo, no, ellos estaban hablando testificando de lo que habían oído y habían visto, de eso era lo que hablaban, ¿verdad? Así que iba a venir mucha oposición,
Claro, iba a venir mucha oposición, como siempre, ¿verdad? Cuando el Señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros, hay oposición, ¿verdad que sí? El enemigo se pone siempre enojado y quiere desviarnos del propósito de Dios. Entonces los discípulos iban a enfrentar la cárcel, iban a enfrentar castigos, los iban a apedrear, les iban a pegar con vara, con látigo, los iban a meter a la cárcel. ¿Qué no les iban a hacer? Dijo Jesús que si a mí, dijo Jesús, ¿verdad?, me rechazaron, a ustedes también lo rechazarán. Pero no todo iba a ser trágico, ¿verdad? No todos iban a rechazar el Evangelio. Iba a haber un remanente de judíos que sí iba a recibir, así como con Jesús, muchos también recibieron el mensaje. Ahora también muchos de los pueblos donde iban a ir los discípulos, también mucha gente iba a recibir el mensaje y iban a creer en Jesús. Los discípulos, ahora que recibieron el Espíritu Santo, iban no solo a predicar, sino iban a sanar a las personas, iban a ayudar a levantar a los cojos, iban a dar vista también a los ciegos, iban a levantar muertos, iban a ser usados grandemente por medio del poder de Dios. Así que ellos no lo iban a hacer en sus propias fuerzas y lo iban a hacer por medio del Espíritu Santo que iba a actuar a través de ellos. Y lo vamos a ver aquí en los próximos capítulos, aquí en el capítulo, al final del capítulo 2, cómo Jesús empezó a obrar con milagros y maravillas a través de los apóstoles, ¿verdad?, los discípulos. Y esta era una promesa que estaba escrita, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento? En Joel 2:28 dice: y después de esto, decía la promesa, una de las profecías en Joel 2:28, dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y, ¿qué? Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestras hijas. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Entonces, esta era una de las profecías que se estaba cumpliendo ahora en Pentecostés. Y también dice: sobre los siervos y sobre las siervas y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. O sea, ya no iba a haber más distinción, ¿sí?, sobre judío, no judío, ¿sí?, sobre esclavo o libre, ¿saben?, entre hombre o mujer, entre niños o adultos, ¿verdad? Entonces, ahora el Señor está hablando de que en los postreros días, se está cumpliendo ahora en Pentecostés, ¿verdad? Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y ya no iba a venir a morar en los corazones de los creyentes de manera permanente. Ya no iba a ser como el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que el Espíritu Santo venía sobre una persona que había sido designada para una tarea, media vez la cumplía, o si esa persona fallaba, el Espíritu Santo se iba y moraba en otra persona, ¿verdad? Era usada para un propósito en específico, pero no estaba el Espíritu Santo morando permanentemente como ahora lo está en nuestro corazón. Amén. Entonces este es el nuevo pacto, ¿verdad?, que el Señor nos trajo, de que su Espíritu Santo venía a morar sobre toda carne, ¿sí? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes visiones. Así que se está cumpliendo la profecía que estaba escrita en Joel 2:28 y 29, ¿sí?, y que el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Así que el Señor encomendó a los discípulos a que fueran, ¿sí?, por toda Jerusalén, por toda Samaria y por toda Judea, ¿sí? Pero recibiréis poder, dijo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. En Jerusalén, ¿sí? ¿Qué había pasado en Jerusalén? Los discípulos iban a enfrentar muchas objeciones, porque en Jerusalén habían ejecutado a Jesús, ¿sí? En Jerusalén
habían encontrado mucha oposición. Le habían dicho a Jesús, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Ellos habían visto que ahí habían crucificado a Jesús. ¿Qué pasó en Judea? También rechazaron el mensaje de Jesús y su ministerio. Y en Samaria era considerada un basurero de mestizos impuros. Ellos no querían ir a Samaria, tenían odio contra los samaritanos porque se habían mezclado con gentiles, ¿verdad? No eran una raza pura, no los dejaban ir al templo a adorar, etc. Pero ¿ahora qué? Ahora el Señor los está mandando, ahora tienen que ir, ahora ya no va a haber obstáculo. Todos esos prejuicios discriminatorios iban a quedar afuera. Ahora tenían que ir y predicar el Evangelio. Lo vamos a ver más adelante con Felipe, ¿verdad? En el capítulo 6. Cómo Felipe fue a Samaria, en el capítulo 7, perdón, ¿verdad? Así que el Evangelio se fue extendiendo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los gentiles también, los judíos los miraban como, eran vistos por algunos judíos, los gentiles como personas, como leña para el fuego, que merecían ir al infierno, ¿verdad? Porque no conocían la ley, según ellos eran ignorantes, no estaban circuncidados, etcétera, etcétera. Así que todos esos prejuicios iban a quedar fuera ahora. Aún así, ellos tenían que cumplir el propósito de Dios. Dios quiso enviar testigos a todos estos lugares y el Espíritu Santo los empoderaría para hacer este trabajo. Ellos tenían que testificar. ¿Y qué hablamos acerca de eso? Hablamos de que testificar no es mostrar lo que yo puedo hacer por Dios, es mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Así que vamos a ver cómo el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, cumpliendo así la promesa del Espíritu Santo que vendría a habitar en el corazón de cada creyente de forma permanente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que vemos ahí entonces cómo se cumplió esta promesa en el día de Pentecostés. Dice que todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un gran viento fuerte e impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que llegó ese día. Valió la pena la espera, ¿sí? Y el día de Pentecostés fue el día que el Espíritu Santo fue derramado en sus corazones. Se cumplió la promesa de Joel 2:28, Joel 2:29. Así que las lenguas de fuego, ¿por qué lenguas de fuego? ¿Verdad? Podríamos decir. Las lenguas de fuego simbolizaban el mensaje y la comunicación del Evangelio. El fuego denota la presencia purificadora de Dios que consume los elementos indeseables de nuestras vidas, encendiendo en nuestros corazones la llama que inflame la vida en otros. Así que en el monte Sinaí, el pueblo de Dios, los israelitas, habían visto cómo el Señor se mostraba en una nube, ¿verdad? Y habían truenos y fuego, ¿verdad? Descendiendo en el monte Sinaí, ¿verdad? Era una gran manifestación de una nube y se escuchaba la voz de Dios desde el cielo. Así que en el día de Pentecostés, Dios confirmó la validez y el ministerio del Espíritu Santo enviando fuego. Así como lo hizo en el Sinaí, cuando descendió y les dio las tablas de la ley al pueblo. Ahora, muchos creyentes, ¿sí?, estaban siendo llenos de la presencia de Dios. Y ahora ese Espíritu Santo estaba al alcance de todos los que creen en Él. Dios manifestó su presencia de una manera espectacular también, en forma de un viento fuerte, ¿sí? Dice el verso 3 y 4. Luego algo parecido a unas llamas de lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Así que vino un fuerte viento, ¿sí? Un fuerte viento recio, ¿sí? Y luego vino el Espíritu Santo, ¿sí? Así que en Primera de Reyes 19, 11 y 12, Elías también, ¿se recuerdan esa historia? Elías necesitó del mensaje de Dios. Dice ahí en Primera de Reyes
19, 11 y 12, que dice que hubo un fuerte viento cuando Elías salió de la cueva, y vino luego un terremoto, y por último vino fuego, pero el mensaje de Dios vivo vino como un silbido apacible. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia con Elías, verdad? No estaba el Señor en el fuego, ni en el terremoto, ni en el gran estruendo, sino estaba en un viento apacible, dice, en un silbido apacible. Así que el Señor se manifiesta de diferentes maneras. Dios manifestó su presencia en esta vez en forma espectacular por medio de viento recio, fuego y el Espíritu Santo. Amén. Así que en 1 Reyes 19, 11 y 12, Elías también necesitó un mensaje de Dios. Hubo un fuerte viento, luego un terremoto y por último fuego. El mensaje de Dios vino a Elías en medio de un viento apacible, un silbido apacible. Y Dios usa diferentes métodos, ¿verdad?, para hablarnos a nuestra vida a través de ese silbido apacible. Así que debemos de esperar con paciencia a escuchar la voz de Dios. No necesitamos para escuchar la voz de Dios un terremoto, un gran fuego, ¿verdad? Un gran viento. No. Tú puedes presenciar y experimentar la presencia de Dios ahí en un silbido apacible, en la plenitud de tu habitación, ¿verdad?, en tu casa, de rodillas, orando al Señor. ¿Sí? Pídele al Señor que te llene con su presencia, que te llene con su poder. Escucha al Señor a través de su palabra que tiene que decirte el día de hoy. Así que también dice el verso 4 al 11 que todos los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos que eran muy devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas que hablaban los creyentes. Amén. Así que estaban asombrados y decían, ¿cómo puede ser eso, verdad? Estos hombres son sin letras, ¿sí? Estos hombres son galileos, vivían allá en el norte de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que los escuchamos hablar en nuestro propio idioma, en los que nosotros hemos nacido? O sea que ahí ocurrió un milagro, ¿sí? Las personas que estaban allí, ¿sí?, les llamó la atención, vieron la presencia y el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles continuaron, ¿sí?, hablando del poder de Dios. Y no era cosa que los apóstoles se inventaban y cosas así, ¿no? ¿Sabes de qué estaban hablando? Estaban hablando de las maravillas de Dios, ¿sí? De las maravillas del Señor, ¿sí? Amén. Así que estas personas hablaron literalmente en otros idiomas. Fue un milagro, ¿sí?, que ocurrió en esta fiesta de Pentecostés. Todas las nacionalidades representadas reconocieron que su idioma se estaba hablando, pero más que un milagro, captó la atención de las personas, y lo que llamó la atención de las personas, ¿sabes qué fue? Ver la presencia del Espíritu Santo, ver su poder. Los apóstoles, cómo los apóstoles cambiaron, fueron transformados con gran poder del Espíritu Santo, y predicaban donde quiera que iban, ¿sí? Y se maravillaban porque decían, estos hombres son sin letras, ¿cómo es que pueden estos hombres hablar de las maravillas de Dios? ¿Cómo es que conocen la palabra de Dios? El Espíritu Santo estaba con ellos y se manifestaba con poder, y la gente se maravillaba y creía. Así que en el verso 7 y 8 vemos que estaban totalmente asombrados y decían, ¿cómo puede ser?, exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Mira todos los pueblos donde estaban. Habían pardos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene. Habían también visitantes de Roma, habían tantos judíos como convertidos al judaísmo, habían cretenses de Creta y árabes. Y decían, y los oímos
a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillas, obras de Dios que Dios ha hecho. Así que ellos estaban asombrados, ¿sí?, de que estas personas hablaban de su mismo idioma en que ellos habían nacido. Así que el cristianismo no se limita a ninguna raza ni a ningún grupo de personas. Todo aquel que viene a Jesús, todo aquel que se arrepiente, el Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Sea de cualquier nacionalidad, sea de cualquier raza, color o lengua. Los visitantes en Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los apóstoles hablando en su idioma natal, pero no debieron haberlo hecho. Dios hace toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas, al llamar a las personas para que lleguen a ser sus seguidores, sin importar raza, color, nacionalidad ni idioma. Qué precioso es eso, ¿verdad? Que el Señor no hace distinción de personas, ¿verdad que no? El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan 1:12. Así que el Señor nos escucha, hermanos. Y vemos en el verso 9 y 11 que vemos aquí que muchos estaban maravillados, amén, de que estas personas hablaran sus idiomas originales. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, judaizantes, ¿verdad? Cretenses y árabes, y todos oímos hablar a esta gente en nuestro propio idioma. Se han mencionado todos estos lugares. Esta es una lista de los lugares de procedencia de los judíos que vinieron a la fiesta de Jerusalén. Estos judíos no vivían en Palestina, porque del cautiverio y la persecución los dispersaron, ¿sí? Vivían en la diáspora, ¿verdad? Así que los judíos que respondieron al mensaje de Pedro, lo vamos a ver la próxima semana, no se lo vaya a perder, ¿ok? La próxima semana vamos a ver cómo Pedro predica a la multitud y les está explicando el cumplimiento de estas promesas, de que estos hombres no están borrachos, ¿verdad? Como decían ellos, ¿verdad? Puesto que eran las 9 de la mañana, ¿verdad? Pedro les va a explicar por qué razón está ocurriendo todo esto, el cumplimiento de estas promesas. Así que estos judíos no vivían en Palestina, habían llegado a celebrar la fiesta ¿cómo se llama? Que estaba celebrándose, ¿verdad? Ahorita en Pentecostés. Y estos judíos respondieron al mensaje que Pedro les iba a hablar. Y cuando escucharon el mensaje, dice la Escritura que respondieron al mensaje y se agregaron a la iglesia más de 3,000 personas. Solo varones, contando a los varones, sin contar a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Así que la salvación llegó a todos estos pueblos de diferentes lenguas y nacionalidades. Dios preparó el camino para esparcir el evangelio. A medida que vamos a ir avanzando en el libro de Hechos, vamos a ver cómo el Señor va abriendo el camino. Empezando ahora en el libro de Pentecostés, cuando empieza la iglesia, ¿verdad?, a crecer, y van preparando el camino para que el apóstol Pablo y otros mensajeros lleven el mensaje de salvación hasta Roma, hasta los gentiles, ¿sí? Y no solo a los judíos. Muy bien, así que, perdón, así que terminamos con esto. Dice: pero otros entre la multitud se burlaban de esto, diciendo: solo están borrachos, ¿verdad? Es todo. Algunos no creyeron, pero vamos a ver que otros sí creyeron. Así que como conclusión podemos decir que después de que Jesús ascendió al cielo, ¿sí?, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar. Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ellos dentro de no muchos días. Tuvieron que esperar 10 días hasta que se cumplió esta promesa. De manera que tenían que esperar en Jerusalén en oración. Estaban reunidos, estaban orando, y dice que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y todos los discípulos que estaban reunidos fueron llenos del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor les había encomendado, que fue ir a predicar el Evangelio de Jesús a todas partes. Te pregunto,
¿Ha venido el Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Sí? Si aún no tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón, hoy es el día en que tú puedes recibir el regalo de la salvación, recibir al Espíritu Santo en tu corazón. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día en que tú puedes no solo creer, sino tomar un paso de fe y aceptar a Jesús en tu corazón. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y vamos a concluir con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que continúe haciendo su obra en nosotros. Y aquellos que aún no le han recibido a Jesús, vamos a orar para que venga y perdone sus pecados y venga a morar en su corazón. Y decimos así: Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. La promesa, Señor, ha sido cumplida, Señor. Tú has enviado tu Espíritu Santo, Señor, y está disponible ahora para todo aquel que se arrepiente y crea. Tú vienes a morar al corazón de todo aquel que abres las puertas de su corazón. Tú vienes a habitar en cada persona, Señor, que por fe te recibe, que por fe se arrepiente de sus pecados, por fe te abre la puerta de su corazón. En esta hora, si hay alguien aquí, alguien que nos está viendo por medio de las redes sociales, que aún no ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, aún no ha recibido el perdón de sus pecados, hoy es el día en que tú puedes arrepentirte y decirle al Señor con esta oración. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti, Señor. Creo que tú moriste en una cruz. Creo que fuiste enterrado en una cueva, en una sepultura. Creo que tú resucitaste, Señor, al tercer día, Señor. Te levantaste con poder, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que solo tú puedes perdonar mis pecados. Ven a morar a mi corazón, Señor. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Ven, Espíritu Santo de Dios, transforma mi vida, transforma mi corazón, así como lo hiciste con los discípulos, con los apóstoles, Señor. Transforma mi vida, Señor, mi mente y mi corazón. Dame fe para creer, Señor, en cosas grandes y maravillosas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por tu salvación, por tu perdón y restauración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y Padre, a todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo tu obra en nosotros, Señor. Que nos siga, Señor, transformando a tu imagen y semejanza. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que no te agrade, Señor. Sigue transformándonos, Señor, como el alfarero al barro, Señor. Sigue trabajando en nuestro corazón, Señor. Toda raíz de amargura, Señor. Toda falta de perdón, Señor. Límpianos, Señor, de todo pecado, Señor. Queremos servirte, Señor, de todo corazón. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer tu obra, Señor. Transfórmanos, Señor, a tu imagen, Señor. Danos, Señor, más amor, Señor, para amar a nuestros hermanos. Danos más paciencia, Señor, para ser compasivos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más semejantes a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, y que sigas obrando y haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que estemos listos, Señor, hasta el día que tú regreses, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú has hecho esa oración, el Señor Jesús promete que ha venido a morar a tu corazón y seguirá haciendo la obra hasta que Cristo regrese. El día de hoy vamos a tomar la comunión, los elementos de la cena del Señor. Le voy a pedir a nuestros hermanos voluntarios que puedan pasar en los lugares a repartir los elementos de la comunión de la cena del Señor. Y vamos a leer así en 1 Corintios 11:23. Muy bien, dice la palabra de Dios así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 1 Corintios 11:23. Dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre.
Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, dice el Señor, cualquiera que coma este pan y beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados junto con el resto del mundo. Así que, hermanos, examinémonos. Hoy es un buen momento para examinar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Si hay algún pecado por el cual tenemos que pedir perdón, ahorita es el momento para poder ponernos y reconciliarnos con el Señor. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se quede fuera de la cena del Señor. Él nos está invitando, ¿sí? Dígame usted, ¿quiénes de nosotros somos dignos de participar? Pues ninguno somos dignos, ¿verdad? Pero debemos de reconocer que le hemos fallado al Señor muchas veces de obra y de pensamiento, y que solamente el Señor puede perdonar nuestros pecados. Si hemos creído en el Señor, lo hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador, tenemos por seguro de que su Espíritu Santo mora en nosotros y que Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que el Señor nos está invitando una vez más a que nos pongamos a cuentas con Él. Y ahí donde estás, ponte a cuentas con el Señor. Dile: Señor, perdóname, Señor. Tú que conoces los corazones, Señor. Mira si hay pecado. Límpianos de todo mal, Señor. Reconocemos nuestras faltas delante de ti, Señor. No queremos tomar estos elementos a la ligera. Queremos, Señor, hacerlo de la manera correcta, Señor. Humillados delante de ti, Señor. Reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ofreces perdón y salvación. Tú nos ofreces sanidad de nuestra alma, Señor. Tú nos ofreces reconciliación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por tu sangre somos limpiados, Señor. Por tu sacrificio en la cruz somos perdonados, somos salvados, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación y tu perdón. Dice el Señor así: yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así que en memoria del Señor comemos de este pan, recordando que su cuerpo fue inmolado, fue muerto en una cruz por el sacrificio por nuestros pecados. Comamos, hermanos, comamos de este pan. Así que de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Señor, bebemos esta copa haciendo memoria de ti, de tu sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias en nombre de Jesús. Bebamos, hermano. Oremos. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque nos invita, Señor, a tu mesa, a tomar esta cena, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nuestros pecados, Señor. Reconocemos que nosotros no podíamos salvarnos por
por más buenos que seamos, por más buenas obras que hagamos, Señor. Es por tu sacrificio, Señor, derramado en la cruz del Calvario, que ahora tenemos perdón y salvación. Te damos gracias por tu sacrificio, por tomar nuestro lugar en esa cruz, Señor, y ofrecernos ahora entrada libre hasta tu lugar santísimo, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte, resucitaste con poder. Tenemos esa seguridad, Señor, que un día, igual que como tú te levantaste de la muerte, también nosotros resucitaremos, Señor, para la gloria, y reinaremos por siempre contigo, Señor, por la eternidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y esperamos y recordamos tu sacrificio hasta el día en que tú vuelvas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da. Conéctate con nosotros. Somos los pastores Mario y Pati Torres de la bella ciudad de Rockford. Estamos aquí ubicados en el 3525 Broadway, Rockford, Illinois. Ahí están nuestros números de teléfono, cómo te puedes comunicar con nosotros, nuestra página web, nuestra página en Facebook, en YouTube. Comparte estas predicaciones, síguenos por las redes sociales, y ya tenemos nuestra nueva página web, así que descárgala en tu celular, la aplicación, búscanos como Iglesia Vida Eterna. Amén. Así que estamos para servirte. Muchas gracias por tu atención. Los esperamos la próxima semana. Y no nos resta más que desearte la bendición de parte de Dios. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Bendiciones para todos.